Hola chicos, soy Cielo. Hoy en miércoles de política vamos a ver una película llamada Frost vs. Nixon, que es una película basada en una entrevista que se dio de David Frost hacia Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos. Richard Nixon era el primer presidente que había renunciado al cargo de ser el presidente. Y David Frost era un periodista, humorista y de shows, más que todo presentador, pero él ya había tenido bastante fama, también era muy conocido y quería tener este tema, ya que Nixon era presunto culpable de corrupción, de desaparición de personas, de robo, y se zafó prácticamente de todos los problemas que había. No hubo juicio, no hubo corte, no hubo nada, y todas las personas de Estados Unidos estaban muy enojadas con lo que había pasado, y que prácticamente el siguiente presidente, que fue después de Nixon, le otorgó el perdón y la paz. Entonces a todo el mundo le decía que perdonaran al presidente Nixon, y bueno, las personas estaban totalmente enojadas, y ahí es donde entra David Frost, donde hace una propuesta de tener una entrevista que iba a ser 6 sesiones, donde cada una iba a tener 2 horas de charla y iba a sacar ciertos temas, política exterior, sus logros, sus metas, pero más que todo se querían meter en un problema que había habido demasiado fuerte, que era Watergate. Y Watergate era un complejo donde prácticamente hacían todas sus cambios, sus robos, toda la corrupción que prácticamente hubo en la política de Nixon. Entonces, en estas entrevistas, Frost tenía derecho a tener un 25% de poder hablar del tema, y eso iba a ser la entrevista final. Se llama esta entrevista la entrevista del escándalo. Hubo un problema también para Frost, donde no muchas personas querían verse involucradas en esto en realidad, y no encontraba el suficiente dinero tampoco para poder financiar esta entrevista. Y Nixon quería volver al juego y intentar entrar de nuevo en la política, o que todas las personas prácticamente olviden lo que él había hecho. Entonces esta película muestra cómo esta entrevista en realidad era prácticamente una pelea entre que uno de los dos iba a ganar, o Nixon, que quedaba bien en la entrevista, o Frost, que ayudaba a la verdadera razón o sacar respuestas o el perdón de Nixon. Así que bueno, de eso se trata prácticamente la película. Y lo que podemos ver de esta película, y políticamente hablando, viendo cómo Nixon decían que era una persona que tenía mucha manera de hablar, mucha labia, así te hacía creer prácticamente que en realidad te simpatizaba, que cuando él hablaba encontraba cómo simpatizar a las personas, incluso así perdonarlas, o sentir que las personas tenían que perdonarlo a él. Pero creo que vemos harto de esto en bastantes políticas que tenemos ahora, y es bueno también enterarse de este tipo de cosas, o las cosas que han pasado antes también, porque por ejemplo el pueblo americano no dejaba prácticamente nada de esto, de que alguien se zafe de un juicio o algo pase y simplemente actuar como si nada hubiera pasado. Entonces esta entrevista fue muy fuerte, porque en la última cinta o sesión de la entrevista, Frost se preparó demasiado bien, ya que Nixon le estaba haciendo trizas prácticamente con todas sus respuestas, y también daba monólogos que trataba de llevar toda la tangente, y más bien en la última sesión Frost lo derrumbó y hizo que Nixon diga la verdad, que se disculpe en realidad con el pueblo americano, y también se derrumbó a un punto donde empezó a decir cosas que no tenían que haber estado ahí, digamos. Entonces no creo que, como esta película está basada en la vida real, en algo que de verdad pasó, hay que tener muy en cuenta que hay que siempre ponernos rectos también en nuestra posición de que algo no está bien, y sacarlo. Ya no importa qué tan grande sea el político, y también ver cómo
alguien con tanta labia, con tanto monólogo, puede hacer cambiar también la opinión de muchas personas. Nixon, a pesar de todas esas cosas, tenía mucho respeto de muchas personas, teniendo pruebas, grabaciones, y no, nunca hay que dejarnos, siempre saber qué es el mal, qué es el bien, nunca confundirnos ni por qué tantas cosas hagan, ni por qué tantas cosas hable, cuántos chistes diga, porque esa era la táctica más que todo de Nixon. Espero que les guste esta película, la verdad está muy bien actuada, muy bien escrita, la manera en que ambos actores, Nixon y Frost, actúan, cómo los tiene, se puede sentir incluso la tensión que había en realidad en esa entrevista, así que es bueno también enterarse de este tipo de cosas porque es histórico. Es el primer presidente que había renunciado al cargo del presidente de los Estados Unidos de América. Es algo muy importante, y Frost, el primer entrevistador que hizo derrotar prácticamente a un presidente. No conocemos muchas historias en que un entrevistador de verdad saque todo a la luz, al punto de que de verdad el presidente mismo se sienta culpable por lo que hizo. Así que es una película muy interesante y muy fuerte también de ver. Espero que les guste. Si tienen algún comentario, pueden dejarlo en las redes sociales. Y si no estás suscrito a nuestro canal del Telegram, te invito a suscribirte. Hasta la próxima.